Hola de nuevo, vamos ahora en este vídeo a explicaros cómo se puede hacer de una forma fácil con el Remil profesional las líneas de sección y cómo poder a partir de ellas generar un modelo de una forma bastante sencilla y rápida. Para ello vamos a utilizar los sondeos que podemos descargar de la página web, donde hay información litológica, donde hay información de datos de análisis. En este caso tenemos en formato de barras abiertas. Por un lado, en una mitad están metidos los datos de cobre, en otros lados de datos de oro. Si os fijáis, las pastillas están divididas como en dos, ¿no? Para un lado se ve un elemento y para otro lado se ve el otro. Hacemos las secciones donde queremos dibujar la línea de sección y con esos sondeos lo que hacemos es empezar a dibujar una polilínea utilizando vértices encajados en los contactos, si os vais fijando, y vértices intermedios según nuestra interpretación por donde iría ese envolvente del mineral que queremos dibujar. Si os fijáis, a medida que vamos dibujando hay vértices que aparecen en redondelito en rojo, quiere decir que no están todavía calculada su posición en 3D, y vértices que están en verde, que significa que o están encajados o que ya están resuelta su posición. Lo que hacemos es, una vez hecha la línea de sección, copiarla al portapapeles, deshacemos la sección y la pegamos. Este es el proceso que con el Remil profesional seguiremos. Hacemos otra sección, cogemos los sondeos en los cuales queremos dibujar la línea de sección, la ponemos frontalmente para que veamos los contactos, lo podemos acercar y alejar y hacer zoom y mover la geometría. Empezamos a dibujar una polilínea y si os fijáis hay puntos verdes. Cuando pincho un otro verde que ya tiene para resolver, los anteriores pasan a verdes, los que eran rojos. Así podemos ver bien cómo va haciendo los cálculos, si encaja, no encaja, con escape volvemos atrás, seguimos continuamos dibujando vértices. Vemos ahora pincho un encajado y los anteriores que estaban en rojo pasan a verdes. Una vez que hemos terminado la línea en el punto de inicio, habremos terminado, vemos que queda bien, copiamos línea, deshacemos sección y pegamos esta línea. Pues bueno, así vamos haciendo todas las líneas. Veis que es un proceso bastante fácil y rápido. Él automáticamente nos lo va a colocar en su sitio, y si alguna línea no queda bien colocada, podemos mover algún vértice o una cosa, pues editándolo lo podemos hacer. Bueno, vamos a poner el resto del proceso ya en modo rápido. Así no perdemos más tiempo describiéndolo los procesos, porque es repetir lo mismo. Tener en cuenta que se puede encajar también en líneas de superficie. Al hacer la sección podemos tener línea de perfil, o sea, podemos encajar en cualquier geometría que nos valga para poder situarnos. Podemos también, a la hora de hacer sección, estar en 3D o estar en la vista ortogonal planta, como vemos que algunas hacen así. Tenemos que acordaros de tener también puesto el modo de dibujo con encaje en geometría, porque si no, no tendríamos el encaje. Bueno, tenemos ya el modelo 3D de las líneas. En el modo 3D las seleccionamos todas y le decimos que nos las una con triangulación, con mallado. Como veis, él automáticamente detecta el orden, y teniendo en cuenta que ya lo vimos en otro vídeo, que se pueden ayudar si la geometría es complicada, metiendo líneas que nos obligan a encajar ciertos puntos, o decirle que ponga la primera y la última, etc. Bueno, en este caso vimos que la geometría quedaba ahí con un pico un poco raro, no queda muy bien. ¿Por qué? Porque en una sección nos faltaba información para llevar la línea más abajo. Entonces, para que nos quede más bonito, podemos esa línea de sección pues bajarla más abajo. Y esta otra también. Son secciones intermedias que, a no haber sondeos profundos, nos quedaron ahí más arriba, ¿no? Pues bueno, lo normal es que la continuemos, porque habrá continuidad hasta abajo. Pues bueno, las he cambiado de color, las he marcado un poco a tener claro cuáles voy a cambiar. Me pongo a editar una. Me pongo modo edición de vértices, lo selecciono, luego me lo alargo para abajo hasta donde yo considero que va a quedar un poco en línea con el resto. Selecciono los vértices, en este caso con ventana. Puedo seleccionar vértices de muchas formas, de una en una, de uno a uno. Puedo seleccionar con una ventana rectangular o con un polígono, o con otras formas que hay, ¿no?
Bueno, me quedó todavía un poco alto, voy a bajarlo un poco más, vuelvo a seleccionar la línea, le digo que voy a mover, editar vértices, selecciono los vértices de abajo, le digo que los voy a mover, arrastro para abajo y lo dejo más o menos a la altura que yo considero corto. Miro a ver si me quedó bien, pues bueno, se quedó bien. Voy a hacer lo mismo con esta otra, la azul, bajarla y ponerla un poco para la geometría y hacia intermedio entre la anterior y la siguiente para que no quede más regular. Tengo editando, selecciono vértices, lo mismo digo que los voy a mover y los arrastro hasta un punto intermedio. Quito la edición, lo pongo en modo giro y bueno, me quedo un poco para la derecha porque él lo va a mover perpendicular a mi vista. Hay que acordarse siempre que ponerse lo más perpendicular posible. Bueno, voy a poner un poco más centrado ya que no me quedo. Lo edito otra vez y voy a poner esos vértices hacia el medio porque al arrastrarlos los arrastré hacia una sección, ¿no? Bueno, más o menos ahí, porque estoy arrastrando los de abajo del todo, ahí no había encajes en sondeos, era la parte final. Bueno, ya me quedó más lógico esa terminación hacia abajo, pues ahora le vuelvo a decir, los selecciono todos, botón derecho y unir con malla, y en casos con geometría relativamente fácil como esta, el que no tiene que tal, pues funciona la primera. Tener en cuenta que hay unas opciones ahí que ya lo vimos en otro vídeo, de decirle a forzar máximos y mínimos en los tres ejes principales u otras opciones. Nos falta terminar el modelo, ya vimos también cómo se pueden terminar. Podemos copiar esa línea, repetirla a la izquierda, modificar algunos vértices, o la opción 9 que tiene de poder, utilizando un determinado tamaño de malla, cerrarla hacia un lado con una extensión en metros y una curvatura. En este lado va hacia el lado contrario del que yo quiero. Le digo volver para atrás, le digo que me haga lo mismo, pero a la inversa, para el otro lado. Porque lo hace teniendo en cuenta en qué sentido van los vértices, y en el sentido de los ojos de lo contrario va hacia un lado hacia otro. Entonces, bueno, si no salió para donde yo quería, le digo volver atrás. Y como vemos ya me lo cambió. Tiene una extensión, una malla, lo vamos a ver ahí, ¿no? Hace como una malla, lo hace una extensión, vemos la extensión y esos metros y el radio de curvatura se define con esos parámetros que vimos. Hacemos lo mismo en el otro sitio. Si lo dibujamos en el mismo sentido de todas las líneas, si para un lado era inversa, para otro lado es directa, porque es el lado contrario. Pues ya me lo extendió ahí en la misma forma. Acordaros que esto podemos luego modificarlo o volver atrás y cambiar los parámetros o incluso mover los vértices. Bueno, por ejemplo, puedo mover ahí esos vértices a una selección rectangular, selecciono todos los vértices, le digo mover y los bajo un poquitín menos y extendido y hacia ahí, ¿no? O sea, se pueden hacer bastantes cosas. La forma de terminar. Tenemos ya tres triangulaciones o tres wireframe, las dos laterales y la central. Quiero que sea una solo para que sea un volumen. Pues solo tengo que seleccionar las tres y decir que me las fusione. Toda la geometría se puede fusionar siempre que sea igual, ¿no? Como veis, tengo como los contactos que noto, tengo que decir que me haga una única unidad de mallado para que también salga suavizado en todo su conjunto. Bueno, le doy un color que me quede más bonito y si activamos los sondeos para ver cómo estaban, pues podemos ver el resultado. Viendo un poco en transparente, cómo quedan metidos, pues ahora nos quedaría preparado para utilizar en otras aplicaciones. Acordaros que podemos pasar del Free al Pro y del Pro Free simplemente con un copy-pega. Podemos preparar un nuevo modelo de bloques, como vemos. Lo definimos en la ventana correspondiente, tamaño de bloque, qué dirección lo generamos, y ya tenemos un modelo de bloques para hacer la interpolación. Bueno, podemos cambiar los tamaños de los bloques, el color, para poder verlo mejor o peor. Voy a poner transparente el modelo porque se vean los bloques. Lo podemos poner más pequeñitos, que a veces nos ayuda a poder ver lo que hay entre bloques. Nos quedaría, bueno, estamos cambiando el color, pero podríamos, por ejemplo, para ver las leyes y de los sondeos y todo eso, pues lo voy a reducir más de tamaño para que me quede como un cuadradito ahí pequeñito en el medio, ¿no? Esto es todo. Tenéis más información en la web. Muchas gracias.